Do you feel the Hola, buen día. Seguimos trabajando en la clase de lenguajes de programación 1. Y el día de hoy vamos a definir qué es un lenguaje de programación, ¿sí? Y tenemos ya la definición concreta. Un lenguaje de programación es un lenguaje utilizado por personas para comunicarle a un ordenador un algoritmo o descripción de la tarea que ha de realizar. Como todo lenguaje consta de, entonces tenemos aquí la definición de el lenguaje de programación. Entonces, nos dice que es un lenguaje utilizado por las personas para comunicarle al ordenador, o sea, a la computadora, un algoritmo o la descripción de una tarea a realizar. Entonces, tenemos la definición concreta. Ahora, como lenguaje, como cualquier lenguaje, como el lenguaje natural, como el lenguaje de señas, de sonidos, todo el lenguaje consta de un conjunto de símbolos finitos a lo que se les llama vocabulario o también se le llama léxico, ¿sí? Entonces, ese léxico o ese vocabulario es el conjunto de símbolos, palabras, ¿sí? Y bueno, todo eso que ocupamos para comunicarnos. También, como todo lenguaje, recuerden que un lenguaje de programación es un lenguaje artificial, un lenguaje de computadoras, un lenguaje creado por el hombre, ¿sí? También tiene una sintaxis. ¿Y qué es una sintaxis? Es el conjunto de reglas para la construcción de frases llamadas instrucciones correctas. Por ejemplo, ustedes en las materias, cuando iban en la secundaria, en la materia de español, en la materia de lectura y redacción en bachillerato, les dijeron las reglas del lenguaje, los acentos, que eran las palabras agudas, que eran las palabras graves, ¿sí? Donde llevaban acento. Les dijeron antes de B que se escribe, después de N, antes de N, un conjunto de características que les daba la maestra o el maestro de español para que ustedes pudieran construir correctamente el vocabulario, ¿sí? Ahora, también es importante que nosotros podamos construir las frases completas. En el caso de programación, se llaman instrucciones, ¿sí? Estas instrucciones deben de llevar una sintaxis, deben de llevar un orden de cómo se van a aplicar. Ahora, también debe de tener una semántica. ¿Y qué es la semántica? Bueno, es darle un significado, ¿sí? Nosotros, cada una de las palabras que ustedes tienen ahí tienen un significado. ¿Y qué les dice la maestra de español? Pues para encontrar el significado de una palabra utilizamos ¿qué? Utilizamos el diccionario. Entonces nosotros ahí encontramos, ¿sí?, los significados de cada una de las palabras, de cada una de las oraciones, ¿sí? Entonces, en los lenguajes de programación también utilizamos una semántica, también tienen significados cada una de las instrucciones, que poco a poco las vamos a ir relacionando. Ahora, también es importante jerarquizar los elementos que constituyen un lenguaje de programación, de manera que vamos a observar el siguiente esquema, ¿sí? Un programa de computadora puede estar integrado por varios subprogramas, y a esos subprogramas se les llaman procedimientos y funciones. Y todos estos procedimientos y funciones
funcionan con instrucciones, y estas instrucciones pueden ser declaración de variables, declaración de constantes, operadores aritméticos, en este caso haciendo operaciones matemáticas. También puede estar integrados por palabras reservadas y los identificadores. ¿Qué son los identificadores? Como ya lo veíamos en la primera materia, que fue algoritmos computacionales y introducción a la programación, veíamos que los identificadores son los nombres. Por ejemplo, yo como maestro me identifico por mi nombre es Fernando Salvador Juárez, y cada una de las variables tiene un identificador que es el nombre. Si vas a tener una variable que va a calcular o que va a almacenar el valor del área, pues la variable, el identificador sería A o la palabra área. Entonces tenemos ahí estas instrucciones. Bueno, también tenemos lo que es la jerarquía. ¿Qué es un programa? Vamos a definir, y nos dice que es la unidad básica de ejecución. Consiste en un conjunto de instrucciones o sentencias escritas en el lenguaje particular, que para representar la solución de un problema, en otras palabras, ¿sí?, se puede decir que un programa es la elaboración de un algoritmo escrito en un lenguaje específico de comunicación con los ordenadores. Recuerden siempre, la palabra ordenadores es computadora. Entonces, tenemos aquí ya una definición muy corta, ¿sí? Tenemos esta definición muy corta, y también nos dicen otras palabras. Se puede decir que un programa es la elaboración, y aquí tenemos la otra definición. Entonces tenemos dos definiciones de programa. Ahora, en programación es muy frecuente que un conjunto de instrucciones se utilicen del mismo modo o en la misma secuencia. En varias ocasiones dentro del mismo programa inclusive en programas diferentes, lo que suele hacerse en estas situaciones es escribir aparte tal conjunto de instrucciones e identificarlos con un nombre llamado identificador, que ya lo hablábamos en la parte superior. De tal modo que un programa se invoca en ese conjunto de instrucciones escribiendo únicamente el nombre o poco más. En estos casos, las instrucciones reciben el nombre de subprogramas. Entonces ya tenemos acá que los subprogramas están integrados dentro de los programas, ¿sí? Entonces, por eso nos dice, es muy frecuente que se utilicen instrucciones. Esto para no estar haciendo varias veces el mismo programa, entonces se hacen pequeños subprogramas. Y esto dice que dependiendo del lenguaje de programación o de sus características, reciben los nombres de procedimientos, funciones o subrutinas. ¿Sí? Tanto los programas como los subprogramas están formados por instrucciones. Como ya se ha apuntado, son las frases de los lenguajes de programación. Entonces, si yo les pregunto qué es una instrucción, ¿sí?, son las frases de los lenguajes de programación. Ahora, los elementos constitutivos de las instrucciones en los lenguajes de programación, en general, se reducen a los recogidos en el esquema anterior. De hecho, bueno, nosotros ya vimos los conceptos de variable, de constante, ¿sí? Y hablábamos en el semestre pasado que la variable es un espacio reservado en memoria, que puede ser de cierto tipo, ¿sí? Y también su valor, el valor contenido en una variable, nos dice, pues, como su nombre lo indica, puede variar durante la ejecución del programa, ¿sí? Y es reconocida
con el mismo identificador, o sea, con el mismo nombre que el programador haya asignado. O sea, cada uno de ustedes le va a asignar un nombre a sus variables. Y la constante, ¿sí? Pues es un espacio también reservado en memoria, pero su nombre, como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, ¿sí? No va a cambiar el valor durante la ejecución del programa. ¿Cuáles son las constantes que nosotros conocemos o ejemplos de constante? La más conocida es pi, 3.1416. No cambia su valor aquí y en China. Por ejemplo, otra constante es la de la gravedad, ¿sí? No cambia, ¿sí?, ni aquí ni en China. Es la misma, es el mismo valor. Entonces, un operador es un símbolo que relaciona datos. Si se fijan, ya tenemos acá otra definición. Los operadores más habituales en los lenguajes de programación son los operadores aritméticos. ¿Y qué son los operadores aritméticos? Bueno, son aquellos, ¿sí?, que nos van a permitir, ¿sí?, hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, ¿sí?, porque son las operaciones básicas. De ahí se derivan todas las demás operaciones, la raíz cuadrada, ¿sí?, y todas las demás operaciones se van a derivar de ahí. Entonces voy a poner aquí la definición de los operadores aritméticos, ¿sí? Los operadores lógicos pues nos van a permitir unir operaciones o fracciones, en este caso con las instrucciones AND, OR y NOT. Más adelante vamos a ver ejemplos de ellos. Y los operadores relacionales, que ya los conocimos o nos los han presentado desde el kindergarten, nos dicen que si es mayor, que si es menor, que si la florecita es más grande, que si el animalito es más grande que otro. Bueno, estos símbolos de mayor que, menor que, mayor igual que, ¿sí?, menor o igual que y distinto o diferente que, ¿sí?, son los operadores que se ocupan en la programación, en este caso en el lenguaje que vamos a estar viendo. Las palabras reservadas son, como indica su nombre, palabras con un cometido específico, ¿sí? Tenemos por acá, con un cometido específico. De modo que si se intenta utilizar para nombrar, ¿sí?, algún elemento de la programación, se producirá un error sintáctico. Hay palabras que no se pueden ocupar como variables. Si más adelante lo vamos a ver, hay palabras dentro de los lenguajes de programación que no podemos utilizar porque ya están reservadas, porque son parte de las instrucciones en los lenguajes de programación, ¿sí? Y por lo último, los identificadores son nombres que el programador asigna a los distintos elementos de la programación. ¿Y a qué le asigna nombres? Bueno, a las constantes, a las variables, a los programas y a los procedimientos. También las funciones llevan nombre. Entonces, bueno, aquí les dejo. Vamos a hacer la siguiente actividad. Bueno, entonces las actividades van a ser las siguientes, aunque ya se las dejé ahí en la descripción del video. También, bueno, van a escribir y contestar las siguientes preguntas en su libreta, ¿sí? Recuerda que debes de ponerle los datos personales en cada una de las hojas, ¿sí? Y van a hacer estas preguntas. ¿Qué es un lenguaje de programación? ¿De qué consta? Todas estas le pueden dar pausa para que las copien
y hagan su actividad. Bueno, les dejo, cuídense mucho. Si llegaron hasta aquí, denle me enoja, ¿sí? Me enfurece, ¿sí? A la publicación. Y nos vemos en los comentarios con sus evidencias. Cuídense mucho, saludos. Do you feel the